Gloria al Señor. Él ha sido bueno. Amén. Sigue siendo bueno. Gloria a Dios. Sí. Ha sido bueno. Y siempre será bueno, sí. Amén. Bueno, los avisos para esta semana, recordarles que el día viernes 22 tenemos oración aquí en el templo. A las 7 de la tarde son todos bienvenidos a orar, a interceder los unos por los otros. Dice su palabra que debemos orar en todo tiempo, así que son bienvenidos a participar de la oración. El día sábado 23 tenemos los bautizos, entonces nos juntamos aquí afuera de la iglesia a las 11 para ir hasta el lugar donde van a hacer los bautizos. Y el domingo, como es el caso de hoy, a las 4 de la tarde tenemos el servicio general, a las 4 de la tarde. Amén. Así que todos son bienvenidos a participar. Ahora vamos a orar por las familias de la iglesia. Amén. Tanto cantar. Qué lindo es adorar al Señor, ¿no? Amén, amén, así es. Cuando lo adoramos, cuando cantamos al Señor con gozo, con alegría, Él se glorifica y Él hace cosas maravillosas. Qué afónico. Bueno, vamos a orar por la iglesia, por todas las familias. También yo quería informar, el alfolí está allí. Para los que ofrendan, diezman, ahí está el alfolí. Y mientras tanto vamos a poner el número del VIP de mi esposa, porque aún no han salido la documentación del registro, pero debemos cumplir aquí. Entonces vamos a estar con el número de mi esposa del VIP, y es 96 98 89 47. Sin embargo, ahí está el alfolí. Vamos a orar por la iglesia, por las familias aquí presentes, que el Señor sea derramando su bendición y que sobreabunde en sus hogares. Amén. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar aquí, por tu iglesia aquí presente, Señor, que son tus hijos, Señor. Quiero pedirte, mi Dios, que sea usted derramando bendición, Señor, en cada hogar aquí representado, que sus despensas siempre estén a rebosar, que sean canal de bendición para otros, que proveas para sus necesidades, Señor, y que sean, Señor, de bendición para otras familias que necesitan, Señor. Usa cada uno de mis hermanos, bendícelos y llénalos de tu gracia y tu favor cada día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, la palabra del domingo pasado fue la iglesia primitiva, ¿no? Hay mucho más para compartir sobre la iglesia primitiva. Le oraba al Señor y el Señor puso en mi corazón para compartir desde el comienzo del libro de los Hechos, donde comienza la iglesia, y quería que empezáramos estudiando el libro de los Hechos y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, así como es para mi vida, para cada uno de ustedes. Amén. Entonces vamos a abrir en el libro de los Hechos, en el 1. Pero antes quería primero compartir. ¿Cuántos saben quién escribió el libro de los Hechos? Hablamos de Lucas, amén, el médico por excelencia, decía Pablo, el médico amado, dice el apóstol Pablo. Lucas habla de todo lo que Cristo comenzó a hacer aquí en la tierra, en el libro de Lucas, cuando Jesucristo
estuvo aquí en la tierra. Él narra desde su nacimiento, cuando Jesús nació, cuando toda su vida que estuvo aquí haciendo los milagros que hizo, cuando murió, cuando resucitó y la ascensión. Hasta allí está escrito en el libro de Lucas, pero el libro de los Hechos es la culminación de lo que Lucas escribió por eso en los evangelios. Amén. Entonces, en el libro de los Hechos es la continuación y es muy importante que nosotros prestemos bastante atención, leamos bien este libro, porque esto es como, si conocemos lo que pasó en el libro de los Hechos, vamos a entender más fácil las epístolas, todo después de los Hechos, lo que pasa en Romanos, en Corintios, en Efesios, en todas las cartas de Pablo, en la de Pedro, en la de Juan. Vamos a entender bien lo que, o sea, es como un trampolín, es como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo y las epístolas. Entonces, si entendemos bien el libro de los Hechos, vamos a comprender perfectamente todas las epístolas. Amén. Es muy importante. Entonces, lo que les hablaba, Lucas narró muy bien lo que pasó. Él hizo el trabajo como un periodista, como se informó bien, indagó lo que hizo Jesús. Si nos vamos a fondo, vemos que en el libro de Lucas hay cosas que no las tiene ningún otro evangelio. ¿Por qué? Porque se dedicó a entrevistar, a preguntar a María Magdalena, a los apóstoles, a Juan, a Pablo. Él hizo el trabajo de un periodista, informarse bien para luego venir a escribir. Y es muy, muy importante el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces, primero, antes de ir al libro de los Hechos, vamos a leer aquí en el libro de los Hechos 1, dice, vamos a leerlo del 1 al 5. Vamos a estar viendo del 1 al 5 en el día de hoy. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos tu palabra, Señor. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces vamos a desglosar un poco Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado. Ese primer tratado es el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Ahí, si leemos el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta cómo Lucas hizo un trabajo impresionante, porque él narra antes de que Cristo naciera, cuando Cristo nace, cuando Jesús nace en el pesebre. Luego narra toda su vida, los milagros, todo.
cuando muere, cuando resucita, cuando la ascensión, cuando sube, todo lo narra muy bien. Entonces, si ese primer tratado, vamos allá a Lucas 1, vamos a ir en el libro de Lucas 1. Todo esto lo vamos a hacer, iglesia, para que el Señor ha puesto que tenemos que aprender Biblia. Si queremos entender lo que fue la iglesia primitiva, tenemos que empezar desde el principio con el libro de Hechos. Y mire lo que dice en Lucas 1. Poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mire lo que está diciendo Lucas. Pues en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, ahí le está diciendo, hay mucha gente, los apóstoles han tratado de poner todo en orden para relatar todo lo que Jesús hizo, pero él quiso ir más a fondo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, hay gente que había tratado de poner en orden. En el 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces ahí vemos a Lucas cómo él quiso indagar, quiso averiguar. Ya los otros habían tratado de poner todo en orden, pero él quiso ir más a fondo. Él quiso ir a enterarse bien cómo sucedió todo. Aquí lo dice muy claro. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, o sea que hizo un trabajo bien diligente, se esforzó a recopilar versiones de todos los que pudieron vivir y los que vieron en su propia persona cuando Cristo hacía los milagros, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Él fue, indagó, investigó, preguntó, reunió todo y luego quiso poner todo en orden. Amén. Por eso es tan importante este libro de Lucas. Entonces dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vuelve y nombra al Teófilo, el que le habló en el libro de los Hechos. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esto es un mensaje también para la iglesia, hermanos. Él está diciendo que quiso escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidas. Él, por el Espíritu Santo que lo movió a hacer todo esto, él quiso recuperar toda la información, dejarla escrita, pero no solamente para él, sino para la iglesia, para nosotros hoy en día, para que sepamos exactamente lo que pasó. Amén. Que esto es muy importante, iglesia, para nosotros. Si podemos escudriñar la palabra, es muy importante conocer lo que Jesús vino a hacer. Ese Lucas indagó, él se rebuscó, se esforzó por hacer un trabajo excelente. Y así mismo nosotros como iglesia, el Señor nos pide que nos preparemos, indaguemos la palabra del Señor. Que es tan importante para nosotros la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquí los discípulos, ellos salieron a predicar la palabra de todo lo que habían visto, pero no todos estuvieron en la misma escena en el mismo tiempo. Unos estaban un día aquí, otros estaban aquí, y entonces todos no podían dar una versión de todo lo que el Señor hizo. Por eso Lucas indagó, recogió,
A ver, Pedro, venga, cuénteme qué pasó aquí. A ver, Pablo, cuénteme qué pasó aquí. Él escriba. A ver, María Magdalena, venga, cuénteme qué usted vio, qué pasó, qué. Entonces apunta aquí. Entonces usted, Juan, venga, cuénteme cuando estuvo con Jesús, qué vio, qué pasó, cuénteme. Él hizo ese trabajo, empezó a escribir. Y eso es lo que tenemos aquí, la valiosa palabra del Señor. Lo que con tanto esfuerzo Él lo consiguió para nosotros. Hoy lo tenemos aquí, todo en este libro. Todo lo tenemos en este libro. Esto es una riqueza, iglesia. Esto es una riqueza. Escudriñar las Escrituras, enterarnos de lo que el Señor hizo. Toda esta riqueza que ellos dejaron aquí escrita por medio del Espíritu Santo es una riqueza espiritual para nosotros. Es muy importante, iglesia, escudriñar la palabra, darnos cuenta lo que el Señor quiere de nosotros, que le conozcamos, que lo amemos, que lo adoramos, que vivamos para Él. Amén. Entonces es muy importante eso. Mire, me imagino cuánto tiempo le costó a Lucas poder indagar todo esto cuando estuvo Jesús aquí, pero también cuando Jesús partió. Cuando Jesús estuvo aquí, ya resucitado, Él escudriñó todo eso. Él preguntó. Cuando Jesús subió a los cielos, empezó en el libro de los Hechos. Anteriormente, en el libro de Lucas, vemos cuando Jesús estaba aquí en la tierra en persona. Pero en el libro de los Hechos ya vamos a ver Jesús en el reino de los cielos, pero ya el movimiento del Espíritu Santo. Es muy importante. Amén. Entonces vemos en el segundo tratado, que es este libro, habla de todo lo que Cristo hizo por medio del Espíritu Santo. Una vez Jesús fue al cielo. Jesús les enseñó que Él se iba, pero que dejaría la promesa del Espíritu Santo. Podemos acordarnos cuando Jesús, en el libro de Juan 14, cuando Él les dijo, si quiere vamos ahí a Juan 14, para que vamos viendo lo que Jesús, estando con ellos, en el Juan 14, 26. 25. Dice, he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahí Jesús les está hablando a los discípulos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os le he dicho. Amén. El Espíritu Santo es el que nos permite conocer a Jesús, es el que nos revela a Cristo Jesús. Pero también dice, ahí mismo dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Toda esta palabra que está escrita, el Espíritu Santo, dice Jesús, dice, el Espíritu Santo las recordará. Nos la recordará a nosotros. O sea, que si nos la recuerda es porque la hemos estudiado, la hemos escudriñado. Cuando tengamos que hablar, el Espíritu Santo nos la va a recordar. Pero si no la leemos, no la escudriñamos, ¿qué nos va a recordar? Nada. Entonces el Señor nos envía. Aquí está toda la verdad. Eso es una riqueza para la iglesia. Entonces nos metemos, estudiamos, leemos diariamente, tenemos comunión con el Señor y el Espíritu Santo se va a encargar de recordarnos la palabra del Señor cuando tengamos que ir allá afuera a hablar, a compartir. Amén. Denle un aplauso al Señor. El Señor es lindo. Entonces el Señor les dijo, Jesús les enseñó que se iba a ir, pero que les iba a dejar el Espíritu Santo. El autor Lucas, del libro de los Hechos, él narra hasta la muerte del Señor en el libro de Lucas. Lucas, discípulo del apóstol Pablo, él
Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. Cuando Cristo muere, resucita, más adelante viene ya el ministerio del apóstol Pablo, y Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. Por eso en el libro de los Hechos hay tanta información. La conversión del apóstol Pablo es bien narrada aquí por Lucas. Cuando en el libro de Lucas 9, cuando el apóstol Pablo, recordemos, cuando iba a atrapar a los cristianos, cuando tiene un encuentro con Jesús, cuando cae al suelo, cae ciego, y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Él queda ciego, y es narrado por Lucas. ¿Sí? O sea que es tan rico este libro que tenemos bastante información allí. El apóstol Pablo le revela, le enseña tantas cosas a Lucas. Es su discípulo, y vemos cuando Pedro, cuando empiezan a compartir la palabra, cuando la gente se convierte, es algo muy lindo. Entonces dice, Pablo se convierte en el capítulo 9, si quiere leámoslo ahí para que vamos aprendiendo todos, porque yo también estoy aprendiendo, iglesia. Dice, en el 9, en el 3, dice, mas yendo, 9:3, en el libro de los Hechos 9:3, ahí vemos la conversión de Pablo. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Mire, él está diciendo: ¿quién eres, Señor? O sea que lo vio, tuvo ese encuentro personal con él. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Qué importante nosotros como iglesia tener un verdadero encuentro con el Señor, porque sin un encuentro con el Señor nosotros vamos a seguir viviendo esa vida que llevábamos antes. Pablo, todos que han tenido un encuentro con el Señor cambiaron radicalmente, dejaron todo ese pasado y dijeron: ¿qué tengo que hacer, Señor? Aquí estoy, heme aquí, Señor. Y eso necesita la iglesia, un verdadero encuentro con el Señor, para que nos pongamos a disposición del Señor y aquí estoy, heme aquí, Señor. Amén. Entonces, algo también muy lindo que vemos aquí es que Jesús le dice: ¿por qué me persigues? O sea, estaba persiguiendo a la iglesia. Jesús está dentro de nosotros. Él es el que gobierna nuestras vidas. Entonces no nos sintamos que nos encontramos solos, que estoy triste, ¿qué hago? No, iglesia, Jesús está con nosotros. Cristo Jesús está en nosotros. Esto es para que nos gocemos y le demos gloria al Señor, porque no estamos solos, iglesia. Si algún día te llegas a sentir solo, triste, y eso es mentira del diablo, del diablo cochino. Cristo Jesús vive en mí y Él gobierna mi vida. Amén. Y si me vas a perseguir a mí, tendrás que pasar primero por Jesús, que Él es el que gobierna mi vida. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Lucas era un erudito. Dice la palabra que médico de profesión. Pablo le dice el médico amado, lo vemos más adelante en el libro de los Hechos. Era griego, escribió los libros de Lucas, el libro de los Hechos. Lucas narra que él hizo una investigación muy profunda. Se cree que él entrevistó a todos los apóstoles y recopiló bastante información. Por eso dice que todo lo que pudo investigar, todo lo que está aquí, él lo investigó con un orden, con una excelencia. Él entrevistó a María cuando dice que ella fue visitada por el ángel Gabriel, y cuando ella oró de rodillas,
nadie más se dio cuenta de la oración de ella, pero ¿por qué Lucas la está relatando? Tuvo que haberla entrevistado y ella tuvo que haberle contado. Yo estaba ahí de rodillas cuando un ángel me visitó. O sea, esas cosas que eran tan en secreto, él las sabía. ¿Pero por qué? Porque tuvo que haberlas investigado con excelencia, como dice allí. Amén. Entonces dice, vale la pena leer el Evangelio de Lucas detenidamente. Es muy importante, es muy exquisito ese libro, porque está muy bien relatado. El destinatario es Teófilo, de este libro de los Hechos y del libro de Lucas. Amado de Dios significa la palabra Teófilo. Excelentísimo Teófilo, le dice Lucas. Y Teófilo significa amado de Dios. También puede ser para nosotros, somos sus hijos amados. Amén. Entonces por eso es tan importante que, así como fue para Teófilo, para toda la iglesia también, para nosotros, para todos los tiempos, es esta palabra. Dice entonces Lucas en Lucas, ¿no?, que él narró bien todo. Él trató de recuperar bien la información y luego de escribir toda la información de Pablo. Eso era lo que leíamos ahora en el libro de Lucas. Entonces, en el Hechos 1:1, Lucas narra la muerte, la sepultura y la resurrección. Y subió al cielo. Ahí termina el primer tratado. En el libro de Lucas narra la muerte, la sepultura y la resurrección, la subida al cielo. Y ahí ya termina el libro de Lucas. Luego empieza el libro de los Hechos. En este nuevo tratado Lucas se propone hablar de todo lo que Cristo hizo y ha hecho por medio del Espíritu Santo después de su ascensión al cielo. Es muy importante lo que les decía, el libro de Hechos, ya Lucas va a narrar lo que hizo el Espíritu Santo. Toda esta información la estoy dando en la iglesia porque esto nos enriquece. Esto es muy necesario, saber quién escribió los libros, qué pasó, por qué, a quién iba dedicado. Toda esta información la necesitamos, eso nos ayuda, nos enriquece. Cuando la iglesia nace, en el libro de los Hechos, vemos cuando el Espíritu Santo desciende, los que se convirtieron fueron puros judíos. ¿Por qué? Cuando Cristo Jesús vino, Él vino, dice la palabra en el libro de Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué? No lo recibieron, lo despreciaron. ¿Sí? En el libro de Hechos, los primeros que se convirtieron fueron puros judíos. ¿Pero por qué? Porque ya salió Pablo, Pedro, todos los apóstoles salieron a predicar la palabra, llenos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Recuerden el poder, ¿para qué era? Para hablar, para predicar la palabra, que quitara todo miedo, que pudieran predicar la palabra. Eso hizo Pedro y 5,000, 3,000 judíos se convirtieron. Ya al pueblo, bueno, los judíos fueron en el libro de Hechos 1 hasta el 8, puros judíos. Ya en el 10 fue que ya se convirtieron los cristianos, los gentiles. Amén. Primero pasaron los judíos y luego ya el Señor para todo aquel que crea en el Señor Jesús. Y nos dio la entrada a todos nosotros. Gloria al Señor, que fue por medio de Cornelio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Luego ya los gentiles se incorporan después del libro de los Hechos en el 10, cuando Cornelio se convierte. Él es el primer gentil que se convierte. Amén. En este libro veremos toda esa transición. Del 1 al 13, Pedro predicando la palabra. Del 14 en adelante, Pablo, puro Pablo, predicando.
yendo a Efesios, a todas las iglesias, predicando el evangelio, y la gente se convertía, gentiles, judíos. Era un hombre usado por el Señor, y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros aquí presentes. Que salgamos allá afuera, que nos preparemos primero, que nos llenemos de la palabra para que podamos salir, para que el Señor nos use grandemente llevando la palabra con poder del Espíritu Santo. Aquí yo los veo a todos misionando, llevando el evangelio. Que sea la gloria. Eso no es solo para unos, eso es para todos, iglesia. Todo aquel que se convierte de verdad debe llevar la palabra, debe llevar el evangelio, debe llenarse de la palabra para ir a predicar. Con amor, porque hay que amar al prójimo, dice la palabra. ¿Y cómo amamos al prójimo? Yendo a todos aquellos que necesitan la palabra, llevar el evangelio, ayudar a los necesitados, llevando el evangelio. A Él sea la gloria. Bueno, ahorita vamos, yo me estoy quedando sin luz. Entonces vamos ahí en el 2, dice, en Hechos 1:2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba. Ahí termina el libro de Lucas. Y luego empieza en el 2, dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Prueba. Dice en el 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿Qué hizo Jesús? Él murió, Él lo enterraron, resucitó al tercer día, subió al reino de los cielos. Luego, Él murió. Luego se aparece vivo, al tercer día se les aparece vivo a todos los discípulos. Estuvo con ellos 40 días. Dice que con muchas pruebas indubitables. Indubitables es que no tenían ninguna duda de que era Él. O sea, sin ninguna duda, no habían... O sea, era imposible que ellos dijeran, no es Él, porque Él se les presentó, comía con ellos, hablaba con ellos, no había ninguna duda de que era el Señor Jesús. Entonces dice, a quienes se presentó por 40 días, ¿qué hizo Jesús en esos 40 días? 3 años duró con ellos, llevándole la palabra, compartiendo con ellos milagros, diciéndoles, y todo ese tiempo ellos no entendieron nada, porque vino Jesús, murió, ellos estaban buscando a ver dónde estaba, resucitó, se le presentó a ellos, ellos se asustaron, no creían que era el Señor. Entonces todo lo que el Señor les había enseñado no lo habían creído, hasta que Él ya se les apareció y les dijo, soy yo, tóquenme, denme comida. Se le presentó. ¿Y a qué se le presentó? Hablarles del reino de Dios, porque todo lo que les había enseñado, nada lo habían aprendido. Todo, vivieron el momento con el Señor, se pusieron tristes porque se iba a ir, pero no vivieron la palabra del Señor. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. El Señor nos está hablando por medio de su palabra. Yo estoy con ustedes, yo me hago cargo de todo, yo tengo, pero dudamos. Nos da miedo las cosas, no queremos hacer las cosas como el Señor quiere. Muchas veces nos llega tanto temor, muchas veces dudamos de las cosas del Señor, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que en realidad le creamos, que Él está con nosotros, como decía la palabra ahora, que Él está con nosotros, que Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, Él es el que nos provee, Él es el que está atento en todas las necesidades de nosotros. Nosotros simplemente tenemos que escudriñar su palabra, enamorarnos de Él, creer en su palabra, no dudar,
porque dice que el que duda le es pecado. Amén. Entonces, creer su palabra. Jesús entonces se le aparece a los discípulos, a María Magdalena. Vamos al libro de Juan, una vueltica atrás. Ahí dice en el libro de Juan 21, 11. Vamos al libro de Juan 20:11. Jesús se aparece a María Magdalena. Lo que decía ahí el apóstol, lo que decía Lucas ahí en el 4, que se apareció a quienes también después de haber padecido se presentó, digo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Dicen en el 20:11, dice, en el Juan 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Pero mire lo que ella está diciendo. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella vio a una persona allí y no supo que era Jesús, y era Jesús el que estaba allí. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano es el sepulturero, el que está ahí con las tumbas, ella pensó que era él, y le dice, quizás ella estaba aquí así sentada, ella vio a alguien, volteó y siguió allí, y pensó que era esa persona, el que adorna las tumbas, el que arregla, y dice, le digo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella le estaba hablando al mismo Jesús, pero no lo había identificado. Y dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, entonces ella llegó y volteó. ¿Cómo así es Jesús? Ella escuchó la voz y se volteó nuevamente y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no me he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aleluya. Entonces Él se le apareció a ella no tuvo ninguna duda, ella ya lo vio, habló con Él. Esas son pruebas indubitables, o sea que no hay ninguna duda de que era el Señor Jesús. También se le apareció, si vamos al libro de 1 Corintios 15, ahí lo narra bien claro el apóstol Pablo. 1 Corintios 15. ¿Lo tienen? Yo no. Mire el apóstol Pablo como lo narra aquí tan directo, o sea, tan claro. Dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que los he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué importante es creer en la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció ¿a quién? A Cefas, después a los 12. Miren estas pruebas indubitables que no tuvieron duda. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob,
después a todos los apóstoles. Recuerden que ese Jacob es el hermano de Jesús, que no creía en Jesús y luego creyó, se le apareció y luego Jacob fue un gran predicador. Pues a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Ahí el apóstol Pablo relata bien a quienes se les apareció Jesús. Después de muerto en la resurrección, se les apareció a Cefas, a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a Jacobo, y al último, dice él, a mí. Imagínense qué linda la palabra del Señor. Entonces, lo que Lucas está relatando aquí en el libro de los Hechos, ya hagamos la imagen. Jesús, ya resucitado, se les apareció nuevamente a todos ellos, les está hablando y les dice: venga, vamos acá. 40 días los cogió, empezó a predicarles el reino de Dios, y fueron 40 días que intensamente los cogió y les enseñó, les reveló, porque cuando Él se les presenta, ellos creen ya todo lo que el Señor les había enseñado. En todo ese tiempo ellos no lo creyeron, no lo tomaron bien en serio. Pero cuando ya se les presenta vivo, ahí sí ya los cogió Jesús y les dijo: esto es así. Se presentó a todo este poco de gente, ya tienen que creer, ahora ya estoy aquí, ahora se les va a derramar el Espíritu Santo y van a salir a hacer la obra. Entonces dice la palabra en Lucas 24, 36. Vamos al libro de Lucas 24, 36. ¿Están siguiendo la palabra? ¿Está siendo clara? Lucas 24, 36. 40 días, recuerden, 40 días estuvo Jesús con ellos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Mire, para que creyeran más. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, escuchen bien: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús se les aparece a ellos y les dice: ¿pero por qué no creen? Miren el Antiguo Testamento, los profetas, la ley de Moisés, los salmos, todo el Antiguo Testamento habla de mí, pero no creyeron. ¿Qué pasa, incrédulos? ¿Qué pasa con ustedes? Les está diciendo. Si estaba claro todo lo que ustedes leían, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Cuando el maná, ¿qué era el maná? El pan diario que tenían que comer ellos, el alimento espiritual diario. Y Jesús, ¿qué dice en el libro de Juan? Yo soy el pan de vida. Cuando Moisés llegó y le pegó a la roca y que brotó agua viva, dice Jesús: yo soy el agua viva. Todo el que viene a mí
de su interior correrán ríos de agua viva. Nunca más va a tener sed. A esa es la gloria. Vamos al libro vamos a estudiar aquí un poco lo que dice Lucas cuando se les presentó a él y dice: es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Vamos a la ley de Moisés. Vamos al libro de Deuteronomio. Estaba escrito ya y ellos no creían. Deuteronomio 18, iglesia. Del 15. Esto ya estaba profetizado, pero ellos no creían. Y hoy en día pasa igual en la iglesia. Hoy en día sigue igual para el pueblo judío. Ellos siguen rechazando a Jesús. Por eso viven con tanta persecución. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Y ellos lo rechazaron a Jesús, lo rechazaron. Y está escrito y lo siguen rechazando. Y mucha gente hoy en día sigue rechazando a Jesús, pero está escrito, desde la ley de Moisés está escrito, lo vemos en Deuteronomio 18:15. Él les estaba recordando a los discípulos, les dice: miren el Antiguo Testamento, todo habla de mí. Y una prueba aquí dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Profeta como Moisés. Recuerden Moisés todo lo que hizo. Él puso la vara, el mar se abrió, tantas pruebas que hizo de parte de Dios. Profeta. Y dice: profeta como tú les enviaré. Pero este profeta era Jesús. Dice: voy a mandar palabras por medio de él, todo aquello en su boca, y las hablaré, todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare de mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahí está el pueblo judío, sigue rechazando a Jesús y él les está pidiendo cuentas. Miren todo lo que ha pasado en todo este tiempo, 2000 años de holocausto. Hoy en día seguimos viendo cómo persiguen al pueblo judío, lo rodean todos estos pueblos árabes a querer destruir el pueblo. Les está pidiendo cuentas y ni así se arrepienten, ni así creen en el Señor Jesús. Profeta ya les envié, les mandé palabras, pero no creyeron. Y hoy en día también para nosotros, tanta gente que ha escuchado la palabra, ha escuchado de Jesús, pero lo siguen rechazando. Y dice la palabra: apartados de mí, nada podéis hacer. Y lo dice bien claro Jesús: si nos apartamos del Señor, si dejamos esa comunión con el Señor nos va a pedir cuentas. Amén. Por eso es tan importante estar ahí apegados al Señor, aferrados, porque Él pelea por nosotros. Él está con nosotros. Qué importante, iglesia. Entonces, vemos lo que decía aquí en Lucas. Sigamos en el libro ahí de Lucas 24:44, donde dice: cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Ahí vimos en la ley de Moisés lo que estaba escrito de Jesús. Ahora vamos a los profetas. También vemos la Pascua en la ley de Moisés, la Pascua, cuando pintaron los dinteles que el Señor iba a acabar con el primogénito. La Pascua representa a Jesús. Esa Pascua es Cristo Jesús, ese Cordero que vino, entregó su vida, fue derramada su sangre para todos aquellos que creen en su nombre. Tendremos vida eterna. Entonces, tanta que hablaba
en el Antiguo Testamento, la Pascua, el maná, la fiesta de los tabernáculos, las trompetas, las primicias, la cosecha, toda la ley habla de Cristo Jesús. En los profetas vemos a Isaías 53. Vamos al libro de Isaías 53, que este no lo sabemos todo, ¿no? ¿Cuántos lo saben? Isaías 53. Mire tan claro esto, y ellos lo siguen rechazando. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 53:1. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Mi hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién estaba hablando Isaías? De Cristo Jesús. En ese tiempo, 1000 años antes de que Jesús naciera, ya estaba profetizado por los profetas, y lo está hablando Lucas, por la ley, por los profetas y por los salmos está profetizado de mí. Amén. Entonces ahí vemos Isaías, y si vemos en Malaquías, Zacarías, todos los profetas hablaron de Jesús. Todos hablaron de Jesús, porque toda la palabra del Señor siempre habla de Jesús. Él es el autor y consumador de todo. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es la omega, Él es para siempre, iglesia. A Él sea la gloria. Vemos también cuando Felipe y el eunuco, ¿cuántos lo han leído? Cuando iba Felipe y el Espíritu Santo le dice: ve, acércate a ese carro y habla. Y va el eunuco en un carro y va leyendo Isaías 53. Eso es un claro ejemplo que vemos en la palabra. Él va en el carro y va leyendo Isaías 53, pero no entendía nada. Estaba leyendo lo que acabamos de leer ahora, pero él decía: ¿de quién habla este? ¿De quién? O sea, Isaías, este profeta, ¿de quién habla? No entiendo. ¿Por qué? Había un velo en sus ojos en todo este pueblo. ¿Por qué? Por haber rechazado al Señor. Pero entonces el Espíritu Santo, con la gracia y la misericordia de él, le dice: ve, acércate a ese carro y ve y háblale a este hombre. Y se acerca a Felipe y le dice: ¿de qué lees? Y él le dice: no, estoy aquí leyendo Isaías, pero no entiendo nada. ¿De quién habla? ¿Es de él mismo, de Isaías, o de quién? Y le dice: no, este es de Jesús, aleluya. Ese es el Cordero inmolado, Él es el que pagó el precio por nosotros. Él es el Hijo de Dios, Él es el que murió y resucitó. A Él sea la gloria. Y le dice: si creyeres, si te arrepintieres y creyeres, si fueres bautizado, serás salvo. Y luego encuentra el agua allí, un mar, yo que sé que encontró un lago, un río, y le dijo: ¿qué impida que yo sea bautizado? Se le abrieron los ojos, se le reveló la palabra y dijo: ¿qué impide que yo vaya a las aguas y sea bautizado? Al Señor sea toda la gloria. Eso es un claro ejemplo de lo que estamos viendo, iglesia. El velo que hay, pero cuando la palabra se revela, la entendemos, decidimos: sí, Señor, yo voy a las aguas, yo creo en mi Señor Jesús y yo me bautizo, yo me pongo a cuentas con el Señor y yo quiero todo para Él. Aleluya. Ahí se reveló el Señor. El Señor lo estaba capacitando
para cuando llegara el Espíritu Santo ellos pudieran salir a testificar de lo que habían recibido. Ahí lo leímos en el libro de Juan 14:26, cuando les decía que el Espíritu Santo les revelaría, les acordaría lo que tenían que hablar. En los Salmos, vamos al libro de los Salmos, porque dice la palabra, está hablando Jesús, que esto era lo que hablaban de mí, la ley, los profetas y ahora los Salmos. Vamos al Salmo 22. Esto es muy lindo, la palabra, hermanos. Cada vez que aprendemos, como que nos enamoramos, nos apasionamos más de su palabra. Salmo 22, mire lo que dice. Dice, aquí está Salmo de David. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Aquí está hablando el rey David, está escribiendo. Pero ¿de quién está hablando? No está hablando de él, está hablando de Jesús. ¿Qué dijo Jesús cuando iba a la cruz con la cruz ahí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos allá al libro de Lucas 24, 45. 24, ya. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, dice allí. Allí en ese Salmo 22, Jesús fue el que pronunció esas palabras. Y David, años antes, pronunció esto. ¿Cómo va a pronunciar esto si ni siquiera sabía para quién era? Por medio del Espíritu Santo. Ya estaba profetizado en los Salmos, en los profetas y en la ley. Y aquí mismo, si leemos todo este Salmo 22, aquí está hablando claramente de Jesús. Amén. Porque dice, Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerden lo que hablaba cuando estaba en la cruz, los dos que estaban a los lados. Pero si este dice que es el Hijo de Dios, ¿por qué no le salva? ¿Por qué no baja de esa cruz y él mismo? Y estaba escrito desde muchísimo antes. Entonces ya estaba profetizado de David en la ley, en los profetas y en los salmos. Se cumple la palabra claramente. A él sea la gloria. Entonces dice, ¿qué vino a predicar Pedro ya cuando Jesús está en esos 40 días con ellos? Pedro empezó a predicar la palabra cuando fue lleno del Espíritu Santo. Empezó a predicar la palabra. Los ojos se les abrieron y ya entendieron lo que se les reveló la palabra. Salieron a predicar. ¿Y qué salieron a predicar? El arrepentimiento. Bautícese para que sean salvos. Y multitudes se convertían al Señor. ¿Por qué? Porque tuvieron que pasar por este discipulado en 40 días. Tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo y pudieron salir y hacer la obra. Nosotros lo tenemos todo clarito ahora. Solo con leer la palabra se nos revela. El Espíritu Santo, recuerde que cuando nosotros nos arrepentimos, recibimos a nuestro Señor, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Lo tenemos ahí. Pero ¿qué pasa? Muchos lo tienen dormido. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos ha sido dado con poder para que prediquemos la palabra. Lo que nos hace falta es llenarnos de su palabra y ese poder lo vamos a usar allá afuera para predicar la palabra. Amén. A esa es la gloria. La palabra dice que la verdad nos hará libres. Pedro, que había negado a Jesús,
que lo había negado 3 veces, Pedro que era también miedoso. ¿Qué hizo Pedro después de que pasó por este discipulado de 40 días? El Espíritu Santo lo llenó, salió a predicar la palabra, 3,000, 5,000 se convirtieron, y eso es lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, iglesia, tenemos que levantarnos con todo el poder de llenarnos de su palabra, que toda esta palabra que el Señor nos está dando es para que nos alimentemos, crezcamos en la palabra y salgamos a cumplir lo que el Señor dice. Vamos a dejarlo hasta allí porque ya es la hora y dentro de 8 días vamos a continuar, porque esto es poderoso. Este libro de los Hechos es maravilloso, amén, y tenemos mucho. Esto es un tesoro para todos nosotros y que nos levante, nos ayude, amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor, lo dejamos allí y dentro de 8 días seguimos. Vamos a tener bastante tiempo, no sé cuántos meses nos vamos a demorar, pero es muy importante para nosotros como iglesia, amén. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra, porque es la palabra la que nos enriquece y nos ayuda a crecer cada día. Es su palabra la que nos da esa confianza, ese poder para predicar la palabra, nos da esa seguridad para vivir confiados de que el Señor está con nosotros, de que Él no nos ha abandonado, de que la promesa del Señor es que Él estará con nosotros. No importa la situación que vivamos, no importa que pasemos dificultades, momentos difíciles en nuestra vida, la palabra del Señor dice que tenemos que pasar por eso, que Él no nos va a sacar del proceso, sino que lo que Él nos promete es que en medio de cualquier tempestad Él estará con nosotros. Él estaba con la iglesia cuando estaba siendo perseguida por Pablo y ellos estaban huyendo, estaban corriendo, y ellos, Pablo y todos los militares, todos los que estaban persiguiendo la iglesia, ellos estaban siendo acechados, el pueblo cristiano, pero en ningún momento el Señor los sacó de allí, simplemente estaba con ellos. Y cuando Pablo le dice: hey, ¿por qué me persigues?, el pueblo estaba siendo defendido por Jesús. Entonces nosotros debemos tener claro eso. Él pelea por nosotros, iglesia. No importa la situación que vivamos, Él está ahí con nosotros. Él está ahí levantándonos, Él está ahí protegiéndonos, Él está ahí peleando por nosotros. Si tenemos que pasar por las aguas por donde pasemos, Él está con nosotros. Amén. Y qué importante es su palabra. Yo les pido que por favor esta semana leamos el libro de los Hechos, para que entre 8 días, cuando vamos a compartir más, se nos haga más familiar, lo entendamos, sea más fácil, más revelado. Amén. Y tú que estás desde tu casa, yo te invito a que te pongas a cuenta con el Señor, que si estás aquí en Postgrun, en Shen, ven y congrégate con nosotros, porque es muy importante. Recuerda que el Señor nos manda a que nos congreguemos, que estemos unidos en obediencia, en santidad. Amén. Y si estás desde otro país, desde otra ciudad, escucha la palabra y lee el libro de los Hechos, lee el libro de Lucas, que es de gran bendición para nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga ahí de sus hogares, que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de ustedes. Amén, iglesia. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Todo aquel que tenga alguna necesidad, que quiera que oremos por usted, que sienta